A lo largo de este módulo de desarrollo socioafectivo estamos viendo cómo se produce un desarrollo integral en todos los ámbitos de la vida de los niños y las niñas a lo largo de la infancia. Y parte de este desarrollo se basa en los valores que se transmiten. Bien, pues desde la educación infantil ejerceremos de guía en esta formación en valores. La educación en valores pretende dotar a la infancia de herramientas para que en adelante los niños y las niñas puedan ir construyendo sus propios criterios morales de manera autónoma. Y vamos a empezar distinguiendo entre diferentes tipos de valores. Hay valores personales, que son esos principios indispensables de cualquier persona, aunque es verdad que suelen proceder de los valores familiares o de los valores socioculturales, pero en definitiva conforman el código moral único e individual de cada persona. Luego, esos valores familiares son los que nos transfiere la familia, habitualmente a través de aquello que el niño o la niña observan en casa. Los valores socioculturales son los que predominan en nuestra sociedad que nos rodea. También hay valores materiales que parten de nuestras necesidades básicas, como por ejemplo el alimento o el vestido, aunque como sabemos se pueden pervertir y terminar convirtiéndose en antivalores. Y hay valores espirituales relacionados con lo no material, aunque forman parte de las necesidades humanas. Bien, es importante que conozcamos todos estos valores, aunque es verdad que desde la educación infantil solo podremos trabajar de forma directa aquellos que más encajen en las necesidades de la infancia. Y sin duda, la educación en valores ofrece numerosos beneficios y contribuye a crear un código moral propio que todas las personas desarrollamos. Ojo, porque esta educación en valores sí se puede desarrollar en la educación formal, pero también los entornos no formales son muy propicios para esa educación en valores. Pensad, por ejemplo, en algunas actividades extraescolares, o en campamentos o grupos para los fines de semana. Son escenarios idóneos para ese desarrollo de valores y las familias muchas veces así lo buscan. Pero además de los entornos formales y de los entornos no formales, el aprendizaje informal suele estar muy cargado de transmisión de valores. Es lo que se llama educación incidental, en la que mediante la observación se van interiorizando determinados comportamientos y valores. Ya vimos en el anterior tema la influencia que ejerce la televisión u otros contenidos digitales. Bueno, si los modelos que ofrecen estos contenidos son adecuados, la educación incidental será positiva, pero sabemos que, por desgracia, los contenidos no siempre son positivos y en muchas ocasiones se transmiten valores no recomendables, que además la infancia no tiene la madurez para analizar críticamente. Bien, pues es un reto para el personal educativo contribuir a la selección de contenidos positivos con los que optimizar esa excelente herramienta de comunicación que suponen los dispositivos electrónicos. Y luego, en el plano teórico más estricto, para conocer las diferentes etapas por las que pasa el desarrollo moral, vamos a estudiar las aportaciones de dos autores fundamentales, Piaget y Kohlberg. Piaget demostró que la moralidad se desarrolla de forma paralela a la inteligencia y avanza de una heteronomía moral a la autonomía, es decir, de la necesidad de que otras personas te dicten las normas, que el niño o la niña cumplen y punto, a la capacidad de interpretar y decidir de forma autónoma. Según Piaget, el desarrollo moral pasa por tres etapas. En primer lugar, la etapa premoral, entre los 0 y los 5 años, en la que el niño o la niña aún no han desarrollado mucha conciencia moral. Asumen normas de forma literal, obedeciendo al alumno sin pensar más allá. Es una etapa de clara heteronomía moral. Le sigue la etapa heterónoma o de realismo moral, entre los 5 y los 10 años aproximadamente, en la que el niño o la niña piensan que las normas son dictadas por figuras de autoridad sólidas y se les ha de obedecer sin ninguna duda. Y luego, por último, a partir de los 10 años ya se entiende que las reglas son acuerdos entre personas y que estos se pueden modificar y se pueden consensuar. Es la conocida como la etapa autónoma. Por su parte, Kohlberg, que era un discípulo de Piaget, definió una serie de etapas y estadios del desarrollo moral. Kohlberg determinó que la moral
es fruto del desarrollo de cada persona. Y en esa línea dividió el desarrollo de los valores en una serie de etapas y de subetapas a partir de las respuestas a diversos dilemas. Kohlberg habla de 3 niveles: el nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. Y cada uno de estos 3 niveles se subdivide en 2 estadios. El nivel preconvencional, entre los 3 y los 11 años aproximadamente, el niño o la niña juzgan los actos como buenos o malos en función de las recompensas o de los castigos que se puedan derivar. Este primer nivel se subdivide en el estadio 1, de moral heterónoma, que se caracteriza por la obediencia a las normas por miedo al castigo, en función de las consecuencias inmediatas que se derivan de sus actos. Por ejemplo, un niño que ve que alguien sufre un castigo, pues ya piensa que algo habrá hecho mal, sin detenerse a pensar en aquello concreto que ha hecho. Mientras que si ve a otro niño que, aunque haya actuado mal en principio, pero no es castigado, pues el niño no le considera culpable de nada. Luego, dentro de este nivel preconvencional, le sigue el estadio 2 de individualismo, en el que el niño o la niña ya es capaz de reconocer cuáles son sus propios intereses y necesidades, y los antepone. Integra la idea de reciprocidad, de equidad, pero de una forma muy pragmática. Si tú me das lo que yo quiero, yo te daré lo que tú me pides. Luego, el segundo nivel, convencional, se desarrolla en torno a la preadolescencia y a la adolescencia. En estos años, el joven trata de mantener las expectativas del grupo con lealtad. En este nivel también hay 2 subestadios. Está el estadio 3, de expectativas interpersonales mutuas, cuando se actúa pensando en la valoración que va a recibir de los demás. Y el estadio 4, de sistema y conciencia social, que prevalece el respeto a la autoridad y el mantenimiento del orden social. Y luego está el tercer nivel, que es el postconvencional, que se desarrolla a partir de la adolescencia. En este nivel, la moral es autónoma y se consolidan los principios morales propios. En el estadio 5, de contrato social o utilidad y derechos individuales, la persona comienza a regirse por una moral autónoma. Se aceptan los valores socialmente establecidos por considerarlos beneficiosos para la mayor parte de la población. Y por último, el estadio 6, de principios éticos universales, en donde lo correcto se basa en una serie de valores aceptados de forma general, como la justicia o la igualdad de derechos. Para explicar su teoría, Kohlberg utilizó un dilema moral, el conocido como el dilema de Heinz. Este dilema consiste en decidir si Heinz, un hombre cuya mujer está muriendo de cáncer, debe o no debe robar una medicina muy cara que el farmacéutico se niega a venderle a un precio justo. Según el estadio moral en el que se encuentre, Heinz dará una respuesta diferente basada bien en el miedo al castigo, bien en el interés personal, bien en la conformidad social, en el respeto a la ley, el contrato social o los principios universales. Y terminamos el tema buscando estrategias para trabajar el desarrollo moral en la etapa de infantil. Podemos distinguir entre 2 formas de trabajar los valores. Por un lado, de una manera transversal o, por otro lado, de una manera más planificada. La forma transversal consiste en aprovechar cualquier momento, cualquier situación del día a día para enseñar e ir reforzando algún valor relevante, como por ejemplo puede ser el respeto, la tolerancia o la no discriminación. Pero si queremos trabajar de forma más planificada, debemos diseñar y programar actividades específicas para tratar determinados valores más en profundidad y de forma más concreta, utilizando por ejemplo talleres o celebraciones o actividades aisladas. Además, podemos utilizar distintos recursos para trabajar los valores, como cuentos, canciones, dibujos animados, dramatizaciones, murales o dilemas morales. Estos recursos deben de ser en todos los casos motivadores, llamativos y adecuados a las características evolutivas de los niños y las niñas. Si utilizamos cuentos y fábulas, debemos saber que los cuentos y las fábulas son narraciones que transmiten valores a través de los personajes y las tramas que se cuentan. Los cuentos pueden tener diferentes soportes como sombras, vídeos o marionetas. Por su parte, las fábulas suelen tener animales u objetos como protagonistas y terminan con una moraleja o enseñanza final.
Las canciones son composiciones musicales que se pueden cantar y se pueden trabajar en cualquier momento del día. Las canciones pueden reforzar valores como la amistad, el compañerismo o la autoestima y también ayudan a desarrollar otros aspectos como los gestos, la coordinación, la musicalidad, el lenguaje, los hábitos o las habilidades sociales. Por su parte, los dibujos animados pueden ser un recurso educativo siempre que se elijan bien según los contenidos y valores que se quieran transmitir. El educador o la educadora debe visionar los dibujos previamente y comprobar si son adecuados para los fines que persigue y para las edades de los niños y las niñas. Las dramatizaciones y murales son formas de expresión artística que permiten a los niños y a las niñas expresar, jugar, gesticular y vivir otras experiencias. Las dramatizaciones o los juegos dramáticos consisten en escoger una historia y unos papeles e interpretarlos con diferentes elementos, como títeres, máscaras o mimo. Los murales, por su parte, consisten en plasmar y reflejar de forma gráfica y visual los conceptos, valores y normas que se quieren trabajar. Estos recursos trabajan la imaginación, la creatividad, la comunicación, las emociones y el conocimiento de sí mismo. Y luego, por último, ya hemos visto, cuando hemos hablado de Kohlberg, cómo los dilemas morales son un buen recurso para trabajar contenidos morales y los valores que tiene cada persona. En educación infantil se deben adaptar los dilemas morales a la edad y características evolutivas de los niños y las niñas, para que los puedan entender y resolver. Una buena idea es presentar los dilemas morales a modo de historia y hacer preguntas al grupo para trabajar el contenido más a fondo y que puedan entender la moraleja final. Bueno, estos son los contenidos del tema dedicado al desarrollo moral. Espero que os resulten interesantes y los seguiremos trabajando de manera práctica. Mucho ánimo.